Tengo más de 80 años y durante un tiempo sentí que mi mente se estaba deshaciendo poco a poco, como un libro que pierde sus páginas con cada día que pasa. Al principio eran detalles pequeños: olvidar dónde dejé las llaves, confundir la hora de una cita, perder el hilo de una conversación. Pero lo peor fue una tarde en casa de mi hija. Mi nieto corrió a abrazarme y por un segundo largo y helado no recordé su nombre. Lo miré a los ojos, sonreí como si nada, pero por dentro sentí un miedo profundo. Me di cuenta de que algo no estaba bien. Mi memoria se estaba escapando y yo no sabía cómo retenerla. Fui al médico, me hicieron pruebas. Me dijeron que era normal a mi edad, que podía ser el inicio de algo más serio o simplemente cosas de los años. Me recetaron pastillas, las probé. Me dejaban atontado, me daban sueño y no sentía que ayudaran en nada. Estaba empezando a aceptar que iba a vivir así, con miedo, con vergüenza, con esa sensación de estar perdiéndome a mí mismo. Y fue entonces cuando apareció una alternativa inesperada. No fue magia, no fue una medicina nueva ni un tratamiento caro. Fue una simple cucharada al día de algo natural, algo que no me habían mencionado ni en la consulta médica ni en la farmacia, algo que sí funcionó. Hoy quiero contarte exactamente qué es, cómo lo descubrí y por qué creo que puede ayudarte también. Si te preocupa tu memoria, o si conoces a alguien que está empezando a olvidarse de cosas importantes, quédate conmigo unos minutos más, porque a veces la solución no está en lo que recetan, sino en lo que nadie menciona. Y antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿cuántos años tienes y desde qué país estás viendo este video? Me encanta leerlos, saber desde dónde escuchan estas historias y sentir que no estamos solos en este camino. Nunca pensé que algo tan simple como olvidar una dirección pudiera marcar un antes y un después en mi vida. Había salido a caminar por el barrio, como hacía casi todas las tardes. Llevaba mis zapatos cómodos, una chaqueta ligera y las llaves en el bolsillo, como siempre. El sol empezaba a bajar y el aire estaba fresco, pero no frío. Recuerdo que pensé en comprar pan antes de volver a casa. Lo que no recuerdo con claridad es qué pasó después. De pronto, me encontré parado en una esquina que debería haberme sido familiar, pero no lo era. Miraba las casas, los árboles, los números de las puertas. Nada me decía nada. No sabía si girar a la izquierda o a la derecha. No reconocía el camino. Era como si alguien hubiera borrado mi barrio y lo hubiera reemplazado por una maqueta parecida, pero vacía. Me apoyé en un poste de luz, tratando de calmar la respiración. El corazón me latía fuerte, no por esfuerzo físico, sino por algo más profundo: miedo. Miedo real, miedo del que te hace sudar las manos y pensar que estás perdiendo algo esencial. Llevaba años escuchando sobre la pérdida de memoria en la vejez. Había visto a amigos pasar por eso, pero una parte de mí creía que eso no me tocaría a mí. Volví a casa finalmente. No recuerdo cómo, tal vez por instinto, tal vez por suerte. Pero cuando crucé la puerta, sentí que ya no era el mismo. Algo dentro se había roto, o al menos se había agrietado. Unos días después, en una conversación con mi hija, olvidé el nombre de mi nieta menor. Lo sabía, lo he sabido desde que nació. Pero en ese momento, simplemente no venía. Busqué en mi cabeza como quien busca una llave en un cajón revuelto y no la encontré. Ella me miró en silencio. Me dio una sonrisa dulce, pero no era una sonrisa común. Era la sonrisa que uno le da a alguien que ya no es del todo el mismo. Y eso dolió. Lo que vino después fue aún más difícil. Las personas más cercanas a mí empezaron a tratarme diferente. Dejaron de hacerme ciertas preguntas. Empezaron a hablarme más despacio. Mi hija comenzó a repetirme las cosas 2 veces, como si yo fuera un niño. No lo hacían con mala intención, lo sé, pero lo sentí igual. Sentí lástima en sus ojos, una lástima silenciosa que pesa más que cualquier palabra, como si ya no confiaran en mi mente, como si yo fuera un cuerpo presente, pero una cabeza que empezaba a fallar. Y fue entonces
cuando sentí algo que nunca había sentido antes. No era solo miedo, era una tristeza profunda, una sensación de estar desapareciendo poco a poco, como si mi mente se estuviera yendo antes que mi cuerpo, como si estuviera empezando a perderme a mí mismo. Sentí que estaba empezando a desaparecer, mientras mi cuerpo seguía aquí. Esa frase no me la enseñó nadie. Me salió sola, una noche, mientras miraba por la ventana sin saber qué día era. Y desde entonces, entendí que este camino era diferente a cualquier otro que había recorrido. Y que si quería mantenerme presente, aunque fuera un día más, tendría que luchar por cada recuerdo, cada nombre, cada paso que diera hacia mí mismo. Vivir con miedo a olvidar. Hay dolores que se sienten en los huesos, pero hay otros que se clavan en el alma. Y uno de esos es el miedo a olvidar. No hablo solo de perder las llaves o no recordar dónde dejaste las gafas. Hablo de esa sensación persistente de que tu propia mente ya no es un lugar seguro. Recuerdo cuando empecé a notar los cambios. Anotaba todo, absolutamente todo. La hora del medicamento, a quién debía llamar, el nombre de la vecina que venía a visitarme los jueves. No era por precaución, era por necesidad. Si no lo escribía, lo olvidaba. Más de una vez, hice la misma pregunta 2 o 3 veces a la misma persona. ¿A qué hora venía el médico? ¿Hoy es lunes o martes? Al principio, quienes me rodeaban respondían con paciencia. Luego, empezaron a mirarme con lástima. Esa mirada fue peor que el olvido mismo. Cuando uno deja de confiar en su propia memoria, la rutina se vuelve un campo minado. Te levantas y no estás seguro si tomaste las pastillas o no. Vas al supermercado con una lista que dejaste olvidada en la mesa. Dudas incluso si ya saludaste a alguien o si lo soñaste. Y esa inseguridad se transforma en ansiedad. Estás en silencio, pero tu mente es un torbellino. ¿Qué olvidé ahora? ¿Dije algo inapropiado sin darme cuenta? ¿Estoy repitiéndome? Empiezas a hablar menos, a evitar conversaciones largas. Te da miedo quedar en evidencia. Así es como empieza el aislamiento. No por elección, sino por vergüenza. Lo más doloroso es que todavía estás ahí. Tu esencia, tus recuerdos, tu historia, todo sigue vivo dentro de ti. Pero sientes que algo se deshilacha, como si una parte invisible de ti se estuviera borrando, letra por letra. Y no estás solo. He hablado con muchos adultos mayores que viven exactamente lo mismo. Un hombre que anotaba en papeles pequeños y los llevaba en los bolsillos por si se perdía. Una mujer que lloró porque olvidó el cumpleaños de su nieta por primera vez. Otro que se quedaba callado en reuniones familiares para no equivocarse de nombre. No importa cuánto amor te rodee, cuando no puedes confiar en tu propia mente, sientes que ya no eres útil, que te estás apagando, aunque por fuera parezcas entero. Y es entonces cuando la frase se vuelve real. Cuando olvidas cosas pequeñas, empiezas a temer por las grandes. Temes olvidar los nombres de tus hijos. Temes perder el camino a casa. Temes que un día, al mirarte al espejo, no reconozcas a la persona que te devuelve la mirada. Por eso esta conversación es tan importante, porque aún hay cosas que podemos hacer. Hábitos, alimentos, aceites, ejercicios y pequeños gestos diarios que ayudan a mantener viva la llama. Y sobre eso hablaremos muy pronto. Pero primero, quiero que sepas algo. No estás roto, no estás solo y no estás acabado. Este miedo es real, pero también lo es la esperanza, lo que ya no podía hacer. Una de las cosas más dolorosas del dolor crónico es que no solo afecta a tu cuerpo, te va quitando pedazos de tu vida sin que te des cuenta. Primero te roba los pequeños hábitos, esas rutinas cotidianas que parecían insignificantes, pero que, en el fondo, te daban sentido. Luego, poco a poco, te arrebata lo que eres. Yo siempre amé cocinar. Era mi manera de relajarme. Me gustaba picar cebolla despacio, calentar el aceite, mirar cómo cambiaban los colores. Pero llegó un día en que ya no podía sostener el cuchillo con fuerza. Las manos me temblaban, me dolían. Incluso abrir una simple botella de aceite
se convirtió en una tarea frustrante. Dejé de cocinar, no porque no quisiera, sino porque ya no podía. Tampoco salía solo. Antes, me encantaba caminar por el barrio, mirar las plantas de los vecinos, saludar a las caras conocidas. Con el tiempo, el miedo se hizo más grande que el deseo. Miedo a caer, a que las piernas no me respondieran, a quedarme a mitad de camino sin poder volver. Así que empecé a quedarme en casa. Y cuando uno se queda en casa demasiado tiempo, el mundo también se empieza a olvidar de ti. Incluso leer se volvió una lucha. Me dolían los ojos, pero también me dolía la espalda por estar sentado. Me costaba concentrarme. Y lo más duro fue darme cuenta de que ya no podía seguir un libro largo. Lo empezaba, lo dejaba, me perdía en la trama. Antes podía pasar horas sumergido en una historia. Ahora, apenas lograba avanzar unas páginas antes de rendirme. Era como si la mente también empezara a cansarse. Y no era solo el cuerpo, la gente también lo notaba. Y empezaban a tratarme distinto. Tenía amigos con los que solía hablar cada semana. De pronto dejaron de llamar. Uno me dijo, «Es que pensé que no te ibas a acordar». Ese comentario me golpeó más fuerte que cualquier dolor en las articulaciones. ¿En qué momento pasé de ser una persona activa a ser alguien que los demás consideran fuera de juego? Esos eran los días más duros. Los silencios, las tardes largas, la sensación de que estaba de más. Como si mi única función ahora fuera existir, sin molestar. Recuerdo un momento, en una tarde gris, mirando por la ventana sin ganas de nada, en que pensé, quizá esto es el principio del fin. No lo dije en voz alta, no lo comenté con nadie, pero lo sentí, como una certeza, como una especie de resignación silenciosa. Me dolía más el alma que las rodillas. Es importante que lo diga con claridad. No fue un pensamiento pasajero, fue un punto de quiebre. Un momento en el que supe que si seguía así, mi vida no sería más que una sucesión de días iguales, esperando que todo terminara. Y justo cuando me sentía así, fue cuando algo cambió. Algo pequeño, algo inesperado, algo que me trajo de vuelta. Pero eso te lo contaré en la siguiente parte. Lo que hice primero y no funcionó. Antes de encontrar algo que realmente me ayudara, pasé por todo lo que uno se supone que debe hacer. Lo hice con fe, con paciencia, incluso con disciplina. Y sin embargo, cada intento terminaba en frustración. Lo primero fue ir al médico, como cualquier persona sensata haría. Me hicieron radiografías, análisis de sangre, pruebas de movilidad. El diagnóstico fue el de siempre: artritis degenerativa. Propio de la edad, me dijo el doctor, sin mirarme mucho a los ojos. Me recetó una combinación de analgésicos y antiinflamatorios. Empecé con naproxeno, luego pasé a diclofenaco, y más tarde me sugirieron corticoides. Cada vez que algo dejaba de funcionar, simplemente cambiaban el nombre de la pastilla. Por un tiempo, esos medicamentos aliviaban el dolor, pero el precio era alto. Empecé a tener molestias en el estómago, acidez, náuseas. Me sentía mareado a veces, incluso débil. El colmo fue cuando tuve que suspender una medicación porque me había subido la presión de forma peligrosa. El dolor se iba, pero me quedaban otros problemas que no tenía antes. Sentía que estaba pagando con mi salud un pequeño momento de alivio. Como no quería depender de pastillas, decidí probar suplementos. Fui a tiendas naturistas, vi recomendaciones en internet, incluso compré cápsulas que costaban una fortuna, con etiquetas doradas que prometían movilidad total o articulaciones jóvenes. Tomé colágeno, glucosamina, cúrcuma en polvo, omega 3, y aunque algunos me hicieron sentir algo, la realidad es que el dolor seguía ahí, como si nada cambiara. Todo parecía funcionar solo en los anuncios. Después, me sugirieron trabajar la mente. Tu cuerpo se siente viejo porque tu cerebro también lo cree, me dijeron. Así que descargué aplicaciones para entrenar la memoria, hacía sudokus cada mañana, leía libros de desarrollo personal. No voy a decir que eso no sirve, porque mantener la mente activa es importante,
Pero ninguno de esos ejercicios hizo que mis rodillas dolieran menos al levantarme de la silla. Empecé a sentir que era parte de un sistema donde uno no es una persona, sino un paciente más, un número en la sala de espera. Nadie me preguntaba cómo me sentía realmente. Solo me medían la presión, me hacían repetir los mismos movimientos y me daban una receta. El trato era cortés, sí, pero distante. Como si mi dolor ya fuera parte del paisaje. Como si mi esperanza fuera algo ingenuo. Recuerdo una noche en especial. Me acosté mirando al techo, sin poder dormir, con las rodillas ardiendo, y pensé, esto no puede ser todo. Tiene que haber algo más. No quiero pasar los últimos años de mi vida sobreviviendo entre remedios que no funcionan. Y así fue como, por necesidad, por hartazgo, y quizás también por una pequeña chispa de rebeldía, me abría algo diferente. Algo que no venía en un frasco de farmacia, ni en una receta impresa. Pero eso te lo cuento en la siguiente parte. El consejo inesperado. Fue en una tarde cualquiera, de esas en las que uno sale solo para no quedarse mirando el techo de la casa. Caminaba despacio por el parque, con la ayuda de mi bastón, cuando decidí sentarme en una banca a descansar. Al lado estaba sentada una señora, probablemente unos años mayor que yo, con un sombrero de ala ancha y una mirada tranquila. Sostenía una bolsita de tela con hierbas, y aunque parecía frágil, había algo en su expresión que transmitía fortaleza. Después de unos minutos de silencio, fue ella quien inició la conversación. ¿Dolor en las rodillas?, me preguntó, sin siquiera mirarme directamente. Sí. ¿Cómo lo supo?, respondí, algo sorprendido. No eres el primero que se sienta aquí a descansar con esa cara. Me reí, más por no saber qué decir que por otra cosa. Ella entonces empezó a contarme que había tenido dolores durante más de una década, que también probó medicamentos, inyecciones, terapias costosas. Nada le funcionaba a largo plazo, hasta que un día, su nieta, una joven apasionada por la medicina natural, le trajo un frasquito con aceite de copaiba. Al principio pensé que era una tontería, me confesó, un aceitito más, como tantos otros. Pero me lo froté en las rodillas cada mañana, y después de unos días, algo cambió. Reconozco que en ese momento empecé a desconectarme de la conversación. He escuchado muchas historias así, demasiadas promesas, productos milagrosos que no sirven para nada. Pero ella no hablaba como quien quiere venderte algo. Hablaba como quien comparte un secreto, sin esperar nada a cambio. No es magia, dijo con calma. No me quitó 20 años de encima, pero sí me quitó el ardor, la rigidez, y me devolvió un poco de alegría. Luego sacó un pequeño frasco de su bolso. Me lo mostró como si estuviera revelando un tesoro familiar. Aceite de copaiba. Se extrae de un árbol del Amazonas. Tiene propiedades antiinflamatorias naturales, y lo mejor, no daña el estómago ni te roba el sueño como los medicamentos. Le agradecí la charla y guardé mentalmente el nombre. Copaiba. Nunca lo había escuchado. Esa noche, al llegar a casa, lo busqué. Encontré información, estudios, testimonios. Algunos lo alababan, otros decían que aún faltaban más investigaciones. Pero lo que más me llamó la atención fue la cantidad de personas mayores que hablaban de su experiencia con él. Gente como yo, sin laboratorios ni intereses detrás, que simplemente compartía que les había ayudado. Pasaron unos días hasta que me animé a comprarlo. Parte de mí seguía escéptica. Otra parte, la más cansada del dolor constante, pensó, ¿qué puedes perder? No esperaba milagros. Solo buscaba algo que me diera un poco de alivio, algo que pudiera usar sin sentir que estaba dañando otra parte de mi cuerpo. Y así, con ese pequeño acto de fe, empezó el cambio. No de golpe, no de un día para otro, pero sí, de verdad, la cucharada que cambió mi vida. Al principio, no le tenía mucha fe. Era solo una mezcla espesa, de color dorado, con un aroma fuerte pero cálido. Me dijeron que era una combinación natural, aceite de cúrcuma y jengibre, con un toque de pimienta negra para mejorar su absorción.
Nada más, nada complicado, nada raro. Una cucharada al día, preferiblemente en ayunas, me dijo la señora, con esa certeza serena de quien ha vivido mucho. Lo miré como quien mira un remedio casero con escepticismo, pero con curiosidad. Ya había probado tantas cosas. ¿Qué podía perder? Así que al día siguiente, temprano, me serví una cucharada y la tomé sin pensarlo mucho. El sabor era intenso, terroso, con un toque picante que se quedaba un rato en la garganta. No me desagradó, pero tampoco me pareció gran cosa. Lo tomé y seguí con mi día. Los primeros días no noté nada, ni un cambio, ni alivio, ni milagro. Pensé en dejarlo. Pensé que era otro intento más que no llevaría a nada. Pero algo en mí me dijo que siguiera. Tal vez fue la voz de esa mujer, o tal vez simplemente estaba cansado de rendirme tan fácil. A la segunda semana, empecé a notar algo diferente. No fue espectacular, ni repentino. Fue sutil, como cuando un ruido molesto que siempre estuvo ahí. De pronto ya no está. Me desperté un día y no me dolían tanto las rodillas. No era que el dolor se había ido, pero estaba más lejos, como si no fuera lo primero que sentía al abrir los ojos. Y lo más curioso es que empecé a pensar con más claridad. Me sentía menos nublado, menos lento. Había días en los que podía recordar detalles que antes se me escapaban con facilidad. Una mañana, sin ayuda, recordé el cumpleaños de mi nieto, con día y todo. Hacía años que no me pasaba eso sin mirar el calendario. No se lo dije a nadie, pero me emocioné tanto que me encerré en el baño solo para llorar un poco. Llorar de alegría. No fue de un día para otro, pero fue real. Cada cucharada diaria fue como empujar una puerta que llevaba años entreabierta. Y con el tiempo, la abrí del todo. Caminaba mejor, dormía mejor, recordaba mejor. Incluso mi estado de ánimo mejoró. Me sentía más vivo, más útil, más yo. Hoy lo tomo cada mañana. Ya no lo veo como un remedio, sino como un gesto de respeto hacia mi cuerpo. Me hace bien. Me recuerda que el envejecimiento no tiene que ser una caída, sino una transformación, y que lo natural, a veces, guarda secretos que la medicina moderna ha olvidado mirar. Puede que tú también necesites una cucharada al día. No es magia, pero es un comienzo. Después de algunas semanas de usar el aceite, empecé a hacerme una pregunta muy sencilla. ¿Por qué funciona? ¿Qué tiene este aceite que me estaba ayudando más que años de medicamentos, cremas y suplementos? No soy científico, pero soy curioso. Así que me puse a investigar por mi cuenta, y lo que descubrí me dejó sorprendido. El aceite que empecé a usar es el aceite de cúrcuma, extraído directamente de la raíz de la planta. Sí, la misma cúrcuma que algunos usan en la cocina para darle color al arroz o al pollo. Pero en forma concentrada, este aceite tiene un poder que va mucho más allá de lo que imaginamos. Lo primero que encontré fue que contiene un compuesto natural llamado curcumina. Es lo que le da ese color amarillo intenso, pero también es el responsable de muchos de sus beneficios. Y uno de los más importantes es su efecto antiinflamatorio. La curcumina actúa como un escudo natural contra la inflamación en las articulaciones, el tejido muscular e incluso a nivel celular. A diferencia de los medicamentos que solo adormecen el dolor, este aceite ayuda a reducir el problema desde la raíz. Además, tiene un efecto antioxidante. Eso significa que combate lo que muchos llaman el envejecimiento interno, el daño que causan los radicales libres en las células, algo que aumenta con la edad. En palabras simples, este aceite ayuda a limpiar el cuerpo por dentro, protegiendo órganos, tejidos y articulaciones del desgaste prematuro. Y hay algo más que me llamó la atención. También se han estudiado sus efectos neuroprotectores. Eso quiere decir que no solo ayuda con el cuerpo, sino también con la mente. Hay investigaciones que muestran que el consumo regular de cúrcuma puede ayudar a mantener la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso prevenir ciertos tipos de deterioro cognitivo. Pero no hay que confundir las cosas. Este aceite no es una cura mágica.
No elimina enfermedades crónicas en etapas avanzadas, ni reemplaza tratamientos médicos. Pero lo que sí hace, y lo hace muy bien, es aliviar el dolor articular leve o moderado, mejorar la movilidad y dar al cuerpo un respiro del desgaste diario. Uno de los estudios que encontré fue realizado con adultos mayores entre 60 y 80 años. Después de tomar suplementos de curcumina durante unas semanas, más del 70% reportó una disminución notable del dolor en las rodillas y las caderas. Además, la mayoría dijo sentirse con más energía y menos hinchazón. Y lo mejor, sin efectos secundarios relevantes. Eso fue lo que más me convenció. No tenía que preocuparme por dañar mi estómago, mi hígado o mis riñones. No era una solución agresiva, sino una ayuda natural, constante y amable con el cuerpo. Y hay una frase que se me quedó grabada en uno de esos artículos que leí. Lo que comes también construye tu cerebro. Y no solo el cerebro, pensé yo, también los huesos, los músculos, las articulaciones. Todo lo que metemos en el cuerpo tiene el poder de fortalecerlo o debilitarlo. En mi caso, un aceite tan simple como el de cúrcuma me estaba ayudando a recuperar lo que pensé que había perdido para siempre: movilidad, energía y esperanza. Ahora entiendo que la naturaleza todavía tiene mucho que ofrecernos. Solo tenemos que abrir los ojos, escuchar más y estar dispuestos a probar lo que el cuerpo a veces necesita con urgencia: lo simple, lo antiguo, lo natural. Después de tantos años probando tratamientos, aprendí que los remedios naturales no funcionan igual que una pastilla que tomas hoy y ya mañana actúa. No. Con los remedios de la naturaleza, la clave no es la rapidez, es la constancia. El aceite de copaiba, el que me recomendó aquella mujer en la plaza, se convirtió en parte de mi rutina diaria. Y aquí quiero contarte exactamente cómo lo uso y cómo puedes empezar tú, paso a paso. Cada mañana, al despertar, tomo una cucharadita pequeña mezclada con un poco de agua tibia o una infusión suave. No tiene un sabor fuerte, pero sí un leve toque amaderado. A veces, simplemente lo coloco debajo de la lengua y lo mantengo allí unos segundos antes de tragarlo, porque así se absorbe mejor. Este método me lo enseñó una nieta mía que estudia medicina natural. Me dijo que, de esa manera, el cuerpo lo aprovecha de forma más directa. Además de tomarlo, lo uso de forma tópica. Por ejemplo, cuando siento que las rodillas están inflamadas o que los dedos de las manos están rígidos, pongo unas gotas en las yemas de los dedos y me doy un suave masaje. Siempre en movimientos circulares y lentos, para ayudar a que el aceite penetre bien. La piel lo absorbe fácilmente y la sensación de alivio es casi inmediata, aunque lo que más ayuda es el uso constante durante varias semanas. Pero esto no funciona si se hace una vez por semana o cuando te acuerdas. Funciona cuando lo conviertes en parte de tu día, como lavarte los dientes. La paciencia es clave. No estás en una carrera, estás cuidando tu cuerpo con respeto. También hay que decirlo, esto no es mágico. No basta con tomar el aceite y seguir haciendo todo mal. Yo también mejoré mi alimentación, reduje los alimentos que inflaman, como azúcares, harinas blancas y frituras, y traté de moverme todos los días, aunque fuera solo 15 o 20 minutos caminando dentro de casa. No hace falta correr una maratón, solo necesitas mantener el cuerpo despierto. En cuanto al tipo de aceite, puedes encontrar el aceite de copaiba ya preparado en muchas tiendas naturales, incluso en línea. Pero si prefieres una opción más casera, hay quienes lo mezclan con aceite de oliva o de coco como base para hacerlo más suave para la piel. No se trata de hacer alquimia, se trata de hacerlo simple y seguro. Aquí va una receta básica si quieres intentarlo por tu cuenta. 2 cucharadas de aceite de coco virgen. 15 gotas de aceite esencial de copaiba, puro, grado terapéutico. Mezclar bien y guardar en un frasco oscuro. Esta mezcla sirve para masajes, no para consumo interno. Si lo vas a ingerir, asegúrate de que el producto sea apto para ello, puro y de fuente confiable. Y un consejo final, muy importante. Si tienes alguna condición previa, estás embarazada o tomas medicamentos de forma regular,
consulta primero con un profesional. Incluso los productos naturales, si no se usan bien, pueden causar reacciones no deseadas. Ser natural no siempre significa que es seguro para todos. Infórmate, pregunta y luego decide. Usar este aceite cambió la forma en la que vivo mis días. No me quitó 20 años de encima, pero sí me devolvió movilidad, alivio y dignidad. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier otra cosa. Han pasado varios meses desde aquella primera vez que usé el aceite. No fue de la noche a la mañana, no hubo fuegos artificiales ni milagros instantáneos. Pero hubo algo más profundo, algo que solo se puede explicar cuando uno empieza a recuperar cosas que daba por perdidas. Una mañana, mientras estaba en la cocina preparando mi desayuno, escuché una voz que venía del pasillo. Era mi nieta, de 8 años, que me llamaba desde el salón. La escuché claramente, con nitidez, sin ese manto de niebla que me acompañaba desde hacía tiempo. Me acerqué, me agaché para atarle un zapato y no sentí el dolor habitual. Pero lo más importante es que, en ese momento, recordé su nombre al instante. No tuve que pensarlo, no tuve que fingir, solo lo supe. Y ahí, en ese pequeño gesto, entendí algo muy grande. Estaba volviendo. No del todo, no al pasado, no a mis 40 años, pero sí a una parte de mí que creí perdida para siempre. Volví a recordar la voz de mi nieta, y eso valió todo. Sé que muchas personas mayores viven con miedo. Miedo a olvidar, a depender de otros, a perder el control de su cuerpo y de su mente. Y ese miedo nos hace callar, nos hace pensar que si no lo decimos en voz alta, tal vez no esté pasando. Pero sí está pasando. Lo sentí en carne propia. Y por eso quiero decirte algo muy importante. No esperes a que sea tarde. Si estás empezando a sentir los primeros signos, si te cuesta recordar ciertas cosas, si a veces olvidas lo que ibas a hacer o te toma unos segundos más encontrar las palabras, no lo ignores. Es el momento perfecto para actuar. Tal vez no podamos recuperar todo lo que se ha ido. No quiero darte falsas esperanzas, pero sí sé, con total certeza, que mucho se puede cuidar y que cada pequeño paso que tomes hoy puede significar un año más de claridad, de recuerdos, de vida plena. El cuerpo envejece, eso es inevitable, pero la mente necesita alimento, cuidado, estímulo, descanso y también apoyo. No basta con cruzar los dedos y esperar lo mejor. Hay que hacer algo. Y a veces, ese algo puede venir en una forma tan sencilla como una sustancia natural que ha existido siempre, pero que habíamos olvidado. Hoy, gracias a ese descubrimiento, aquel aceite natural que casi no probé, vivo con menos dolor, con más energía y con una mente más despierta que en los últimos 5 años. No digo que sea la solución para todos, pero sí creo que vale la pena intentarlo, sobre todo si aún estás a tiempo de prevenir. La vida no termina a los 60, ni a los 70, ni siquiera a los 80. Termina cuando dejamos de buscar, de probar, de creer. La mente también necesita alimento. Hoy lo sé, y tú ahora también.